Argentina también. Conocíamos lamentablemente... Esperar el momento justo antes de que juegue la selección para renunciar. Sí, bueno, en instantes estaremos hablando de eso, Sí, pero digo, en el medio, el viernes conocíamos tristes noticias como el fallecimiento de Ernestina Páez. el fallecimiento de la periodista Ernestina Páez, una gran periodista, Qué triste, ¿no? conductora, estaba haciendo teatro con José María Muscari, luego de ser arrollada por un tren, pasa la barrera, baja y lamentablemente se lleva puesto el auto, ¿no? La verdad que la imagen es tremenda, es una mujer muy joven también, que ha marcado realmente distintos Sí, puntos. 54 años creo que ha marcado distintos puntos de la televisión, ¿no? Claro. Con distintos programas y demás. La verdad que ha sido una noticia muy tremenda que ha tocado muy de cerca a todos los medios y a colegas y compañeros de ella. Sí, sí. 54 años tenía Ernestina Páez. La verdad que fue muy duro escuchar la palabra murió Ernestina Páez. O sea, fue Claro, obvio. Sí, sí. tremendo, ¿no? Salió Aparte el también porque ella testimonio. venía, aparte también porque ella viene de hace años luchando contra El alcoholismo. el alcoholismo, problemas salud mental, La adicción, sí. sí, Sí, adicciones y Salió el testimonio también del niño que la estaba por ayudar, Sí, que es bueno, quien presencia el... hay una cámara de seguridad que se conoce el municipio de San Isidro, del momento en el que se ve, ¿no? El accidente. Uno y por supuesto continúa en investigación qué sucedió, ¿no? Porque tenía la barrera baja. Tenía los trenes por lo general en los cruces suelen venir tocando bocina muchos metros antes, que incluso una cámara de seguridad de una casa privada, que es la primera que se conoce, que está a una cuadra Sí. nada más, se escucha cómo el tren venía tocando bocina. Sin embargo, algo sucedió que se pasó. No saben si venía hablando por teléfono. Esto, por supuesto, está en materia de investigación. Claro. Si venía hablando por teléfono y venía distraída y no escuchó ni siquiera la bocina y no vio la barrera. Además, se estaba dirigiendo la obra de teatro con José María Muscari. Parece que estaba medio sobre la hora, entonces estaba yendo de alguna manera apurada, ¿no? De manera rápida. Pero muy bueno, fuerte el la video. imagen es impactante, ¿no? Y también conociendo que se trata de esta famosa, ¿no? La verdad que la escena es tremenda. Y recién lo mencionaba Mari, se ha conocido la palabra de un testigo que es un chico, es un pibe que vecino, escuchó y vio la situación y se acercó inmediatamente a brindar una ayuda. Por supuesto es un chico muy chico, no conocía a Ernestina Páez, Claro. pero fue quien logró de alguna manera escucharla por última vez, ¿no? Claro. Esto decía el joven. Quiso tocar y ella le dijo, no me toques. Y ahí quedó. Yo estaba ahí, metido ahí adentro, en mi taller, y bueno, escuché el golpazo, justo está hablando por teléfono y digo, no, es un auto. Salí corriendo y la señora dijo, no me toquen, y salía humo dentro del auto. Volaron los plásticos, todo, y nada, yo me acerqué y la policía llegó como a los 30, 20 minutos, y después llegó la policía bombero, después llegó de Defensa Civil, llegó la ambulancia. Se fue la ambulancia y vino científica, y pusieron la carpa, y ahí se llevaron el cuerpo. Entonces vos llegaste a intercambiar alguna palabra con Ernestina, ¿te diste cuenta que era la conductora? No, lo único que sabía, no sabía que era famosa primero, pensé que era un hombre, después me enteré que era una mujer. Dijo, no me toquen, con el cuello hacia abajo, y tirada hasta el asiento del acompañante, y dijo, no me toquen, y respiró unos segundos y no respiró más. Bueno, volcada. ante Qué esto duro, ¿no? también hay testigos que vieron el teléfono celular de ella, en donde se veía que la estaba llamando Muscari, distintas llamadas perdidas, porque nada, estaba Claro, estaban justamente... esperándola para la obra de teatro. Exacto. Ay, qué duro. La verdad que muy, muy dura la escena, ¿no? Realmente durísimo. Bueno, Ernestina Páez ha comentado, y es algo que mencionaba recién Belu, las adicciones que vivió alrededor de su vida con respecto al alcohol, ¿no? Sí. Incluso hizo un mea culpa y el cambio rotundo que hizo en esta cuestión de vida por el hijo, porque él notaba cómo el hijo de alguna manera sentía vergüenza, que se lo relata tiempo después, el hijo diciéndole, che, tenía miedo de llevar a mis compañeritos del colegio a la casa porque yo a la mañana te veía
bien, tomándote un mate, pero el tema era si volvía, cómo te encontraba, ¿no? Que lo ha logrado superar y ha intentado de alguna manera militar a través de distintas entrevistas esta suerte de conciencia, ¿no? Para que deje de pasar. Escuché un poco lo que decía en Bondi. Es una de las últimas entrevistas que da Ernestina Páez a Pepe Ochoa, justamente hablando acerca de esta situación. Si yo pude asumir en mi vida la cosa más fuerte que vos le podés decir a un hijo o a una mamá, que es, yo no doy más, hasta acá llego, ¿cómo no voy a poder dar otras batallas? 6 meses y medio internada es mucho. En esa internación, ¿con salidas o no? ¿Cómo fue? El primer tiempo, bueno, yo fui judicializada además. ¿Y Sí, sabes eso lo que implica la judicialización? Que hagas un tratamiento. No es que te meten preso. Vos no lo estás entendiendo, con lo cual te vamos a internar para que cumplas el tratamiento. Claro. Y para mí fue una salvación. Yo había intentado ya muchas veces, internarme. Claro, y no podías. Yo bebía llorando. ¿En algún momento pudiste trazar la línea de dónde arranca todo eso o el por qué? Desde que soy chica. Desde las herramientas emocionales que no tuve para poder enfrentar mi dolor. ¿Qué es lo que tiene un adicto? ¿Qué es lo que tiene un adicto? La imposibilidad de transitar la frustración. Ajá. O sea, la frustración lo supera. ¿Por qué? Porque no tenés herramientas. Entonces, yo creo que ya mis herramientas escaseaban a nivel de poder enfrentar el dolor desde chica. En la internación, un gran lugar donde estuve. De verdad, donde yo tenía terapias individuales, Bueno, terapias grupales. ante esto, por supuesto que ella había tenido un episodio en el verano, que había tenido un accidente y muchos presumían que había estado manejando en estado de alcohol. Ella estaba inhabilitada para manejar. Sin embargo, Ángel de Brito contó un detalle ahí con respecto a ese último accidente que fue de alguna manera desmentir esta situación de manejaba alcoholizada y no quiso hacerse el test de alcoholemia. Sin embargo, la situación fue completamente distinta, ¿no, Luisi, lo que relató? Sí, Ángel de Brito lo que contó, que dice que Ernestina le contó a él, fue que en ese accidente lo que le pasó a ella fue que no quiso bajar del auto cuando le pedían bajar para hacerse el control de alcoholemia, no porque haya estado borracha, sino porque estaba con un ataque de pánico. Entonces le agarró un ataque de pánico, por eso también había salido una foto en ese momento de ella en una pose rara, por eso también dijeron ella estaba que estaba borracha, pero esa pose rara ella explicó que era porque la chica con la que chocó era profesora de yoga, se bajó a asistirla porque ella le estaba dando un ataque de pánico y le hizo hacer ejercicios para que se calme y se relaje. E incluso ella después de eso empezó a hacer yoga con esta chica y quedaron siendo amigas. Porque ella estaba muy agradecida con la ayuda que le dio. Pero que ella dijo, ella no estaba borracha, no estaba alcoholizada, simplemente tenía un ataque de pánico. Bueno, nada, viste que queda un rumor que quedó desde el verano hasta acá, ¿no? Que recién ahora se conoce la contraversión de... sí, tenía problemas con el alcohol, pero lo que sucedió en el verano era un ataque de pánico, tratando de alguna manera de dilucidar esta versión también de ahora de, che, ¿habrá estado manejando borracha o Claro, no? es que también yo creo que es una de las primeras cosas que uno se pregunta, ¿no? Fue lo primero que se dijo. Claro, que se dijo. Sí, Y sí, Fue también, lo primero en viralizarse. viste que ella cuenta de que Sí. todo comenzó cuando era niña, porque ella desde chica no conoció a su papá, porque su papá fue un desaparecido en la dictadura, tuvo una niñez y una adolescencia bastante duras, como que todo parte desde ahí. Claro. Ustedes saben que, bueno, Ernestina, lo mencionábamos al principio, ha tenido programas muy exitosos, ¿no? Ha formado parte de muchos programas muy exitosos y me parece que hay dos para destacar por sobre todas las cosas. Uno de los últimos marcando 20 puntos de rating fue CQC, cuando venía haciendo un programa hecho por hombres y ella era la primera mujer en conducirlo. Era como una cuestión muy disruptiva también para la televisión y que lo ha llevado muy bien, ¿no? Al programa en pleno prime time de Telefe. Pero previo a eso, realizó un programa que marcó la televisión argentina sin lugar a dudas, porque en ese momento los programas de ese estilo nunca funcionaban, que fue el Mañanas Informales con la conducción de Jorge Ginsburg. Venía con ella y con un panel de periodistas tremendo. Vamos a notar que
por esa situación de que venía funcionando tan bien Mañanas Informales, Telefe decide hacer AM con Vero Lozano y Leo sí. Montero. No tenían nada para poner al aire y dijeron, che, nos están Cuando había rompiendo. producciones argentinas. Claro, sí, igual ahora siguen habiendo programas de televisión, pero Claro. solo que en ese momento a la mañana era novela. Claro. No había programas en vivo, Eso, ¿no? sí. Venía el noticiero de la mañana, terminaba y arrancaba mañana de novela y metele para adelante. Y sin embargo, fueron apostados y dijeron, che, ¿por qué no arrancamos con programas de la mañana con periodistas? Y arrancaron con Mañanas Informales. Tremendo programa Épocas hermosas. que muchos lo recordaron Sí. justamente con la muerte de Ernestina, porque justamente también había un periodista, que es el periodista Mazzone, que era el periodista serio, que también lamentablemente murió en el proceso que estaba al aire Mañanas Informales. Y después la Era muerte el que de le Jorge. daba la seriedad al Era programa. el que le daba la seriedad, que era el juego entre Jorge Ginsburg y él para Claro. tratar de romperlo un poco. Luego la muerte de Jorge y ahora la de Ernestina. Y un usuario hizo un video realizado con inteligencia artificial. Me pareció tremendo porque parece muy real, muy Claro. real. Que es de Ernestina entrando al estudio de Mañanas Informales y saludándolo a Jorge Ginsburg, que está sentado en el icónico escritorio de ese programa. Mirá por favor el video, que es tremendo. Ese bigote está igual a como lo recuerdo. Cosas que se pueden hacer logra con- hacer Ay, me da tanta tremendo, impresión esas cosas, boludo. Parece No, real. increíble, Bueno, increíble. la hija de Jorge ha Malena. contado que Ernestina nunca pudo superar la muerte de Jorge. Dice que lo tenía como si fuera un padre, Claro. justamente. Tantos años que han compartido, ¿no? Y para quienes no han llegado a verlo, un pequeño fragmento que ayer se Espectacular, viralizó épocas muchísimo. hermosas. Tremendo. Yo me acuerdo de levantarme para ir al colegio o volver cuando no teníamos clase, volver del colegio. Lo único que se veía era eso, ¿me Sí, entendés? sí, sí, no, yo me Porque eran crié programas en divertidos. Mañanas Informales, para mí era un programón porque además tenía algo que era un programa muy serio, porque se tocaban temas de economía, Sí. invitados políticos, pero el equilibrio de ser tan disruptivo, de Claro. meterte el payaso mala onda, Sí, o cosas como payaso esta. mala Mirá, onda, trem- boludo. a mí lo que me Miren, copaba hijo de era, yo esperaba a las 11 de la mañana, porque a las 11 vos estaban haciendo cualquier cosa y empezaba a sonar una chicharra en medio del programa y se empezaban a tirar cosas con todo, los Sí, productores, los ¿verdad? técnicos, el pogo de las 11 era. Mirad por favor lo que era Mañanas Informales con Jorge Ginsburg y Ernestina. Gran programa. A ver. Sí. ¡No! Era buenísimo el programa. Chicos, paren. Paren. Sacando el té porque no seas ordinaria. No cuesta nada. Ese Mazzone, el periodista serio. No se vuelve más one. Lo que se pueden ganar. Chicos. Mantengamos la gordura. Déjalo. Feliz. Canta despeinada. Ese payaso era un atrevido. Gran programa. Y hablando del bigote, él una vuelta hace una apuesta Se la con sacó. el periodista deportivo que tenían que bajar de peso. Y el que no cumplía la apuesta tenían un mes, creo, y si no Sí. bajaban de peso iban con la balanza todos los viernes y se pesaban. Si no bajaban, la apuesta era que si el otro le ganaba, él se afeitaba el Tegobi. Y lo gana el otro, la apuesta, y se afeita en vivo y fue histórico. Ajá. Imagínense el momento de televisión, te Claro. digo, la rompía.
habían fotógrafos de diario Clarín que fueron por el histórico Jorge Ginsburg, el gran periodista argentino, se sacaba el bigote, nadie lo conocía sin bigote. Era Claro. como parte de su personaje, fue tremendo. Después fue también noticia en los diarios, era como Sí, sí. tapa de diario. Jorge Ginsburg se sacó el bigote en vivo, Qué era lindo. tremendo. Bueno, Ayer leí a una chica que decía que el día que Jorge Ginsburg se sacó el bigote, su mamá fue a buscarla, la tenían que ir a buscar del colegio, no sé dónde, dice, fue a buscarnos, a mí y a mis hermanos, pero corriendo. O sea, nunca en la vida la vi tan apurada porque ella necesitaba llegar a ver el momento en el que Jorge Ginsburg se sacaba el bigote. no, Claro. es tremendo. Es que fue tremendo. lo pueden Marcó buscar. todo ese programa, ¿eh? Marcó Todo, mucho, la mucho, rompe. mucho. Mirá, yo sé si está la imagen de cómo estaba el estudio atrás, la cantidad de fotógrafos que fueron a registrar el momento, porque literalmente fue para un tipo tan famoso como Jorge. Sí. Mirá la- Tan famoso y tan querido. Mira, Ernestina, tan famoso y tan querido. Sí, muy querido, lo Sí. querían mucho. Aparte porque ya venía de un éxito que era La Biblia y el Calefón, un programa tremendo a la noche de los miércoles. Mirá los fotógrafos que se acercaban a tomarle fotos de los diarios. Era tremendo Mañanas Informales. Bueno, por el otro lado, y ya pasamos también a Ay. hablar de los